Hola, ¿cómo están, chicos? Hoy vamos a ver el capítulo de potencial eléctrico. No te olvides darle like a mi canal. Empecemos. Mira, hasta la anterior clase habíamos definido lo que es la energía potencial eléctrica. Y la ecuación a la cual habíamos llegado es esta de acá. Recuerda que la energía potencial eléctrica es igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 dividido entre la distancia de las dos cargas que se encuentran separados, esa distancia R. Observa que también esta ecuacióncita se parece mucho a la ecuación que nos permite calcular la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas, que está dado por la ley de Coulomb. Esa fuerza es esta. Lo único que tienes que darte cuenta que esta fuerza es una magnitud vectorial, por si acaso. Recuerda, y la diferencia entre esta y esta es de que la fuerza de Coulomb tiene la distancia elevada al cuadrado. En cambio, la energía potencial eléctrica no está elevada al cuadrado. ¿Está bien? A ver. Entonces, resulta que el potencial eléctrico mide, dice, ¿no?, la energía que posee por unidad de carga eléctrica, pero en forma escalar. Es decir, la energía que posee una carga, ¿está bien?, sobre el campo eléctrico. Suponemos que tenemos dos cargas. Mira, tenemos la carga Q sub 1 que es positiva y la carga Q sub 2 que es negativo. Es obvio que esta carga va a generar un campo eléctrico en un punto. Esta también va a generar un campo eléctrico en dicho punto. Ahora, en este punto también se genera o se puede generar lo que es un potencial eléctrico. Entonces resulta que esta carga también va a generar un tipo de energía en este punto. Resulta que el potencial eléctrico se mide desde la carga a un punto cualquiera. Y se define como la relación que existe entre la energía potencial eléctrica y la carga de prueba Q. Esta es una fórmula que nos va a ayudar posteriormente. Mira, si recuerdas esa fórmula, decimos que el potencial eléctrico en el punto P cualquiera es igual a la energía potencial eléctrica que se crea en ese punto dividido entre la carga eléctrica. Pero si reemplazamos en la ecuación del potencial eléctrico, energía de la energía potencial eléctrica que lo hemos visto acá, en esta ecuación de acá, o sea, en vez de colocar U, colocamos todo este término, y yo hago extremos y medios, mira, hago extremos y lo que son medios, voy a tener que el potencial eléctrico en un punto va a estar dado por esta ecuación. Recuerda que el potencial eléctrico es una magnitud escalar, ¿está bien? Entonces, resulta que las unidades del potencial eléctrico simplemente son los voltios. Porque si reemplazamos las unidades de K aquí, y reemplazamos la unidad de carga aquí, y la unidad de distancia aquí, simplificando esos términos me queda Newton por metro sobre Coulomb. Pero recuerda que Newton por metro equivale a Joule. Joule se simboliza con la letra J. Y Coulomb se queda acá, Joule sobre Coulomb, tengo acá, Joule sobre Coulomb aquí, y aquí tengo lo que es voltios. Resulta que Joule sobre Coulomb equivale a voltio. En otras palabras, la unidad del potencial eléctrico en el sistema internacional son los voltios, ¿ok? Ahora mira, uno dirá, pero ¿qué pasa que si tengo yo más de una carga eléctrica? Aquí estoy poniendo como ejemplo una carga, 2, 3 cargas y n cargas, son n cargas. Cada una de estas cargas respecto a un punto va a tener lo que es una distancia. Distancia R1, R2, R3 y una distancia R sub n. Entonces, resulta que el potencial eléctrico, ¿está bien?, se puede calcular como un potencial total. El potencial total resulta que es la suma de todos los potenciales que generan las cargas en un mismo punto, ¿no? Entonces, la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico es el siguiente. Observa que el campo eléctrico se puede escribir de esta manera. Pero esta ecuación de este lado se puede escribir de esta manera, ya que, mira, si yo hago extremos y medios, me queda K por Q. Y si hago medios, tengo R por R, tengo R cuadrado. No estoy alterando para nada la ecuación. Pero si vos te fijas un poco más, esta ecuación de acá, según la que es la definición de potencial eléctrico, esa ecuación de ahí es el potencial eléctrico en sí. Entonces, en vez de colocar lo que es este valor de acá, coloco el potencial eléctrico dividido entre R. Entonces resulta que la relación que existe entre el campo eléctrico
y el potencial eléctrico es este de acá. El campo eléctrico es igual a lo que es el potencial eléctrico dividido entre la distancia r. Son ecuaciones que te estoy dando para que te memorices y vayamos resolviendo ejercicios posteriormente. Tenemos otra magnitud que se conoce como diferencia de potencial eléctrico. Aquí tenemos una carga de prueba Q. En este punto, en el punto A, se genera lo que es un potencial eléctrico A. En el punto B, suponemos que la carga se mueve desde este punto que es A, que es el inicial, al punto B. En este punto B también se genera un potencial eléctrico B. Entonces resulta que la diferencia, resta. La diferencia de potencial eléctrico se simboliza por esta delta V. La delta V es igual al potencial eléctrico en el punto final menos el potencial eléctrico en el punto inicial. Es otra fórmula que nos va a ayudar. Ahora vamos a aplicar un poco de lo que es este concepto de potencial eléctrico. Observa. Calcular el potencial eléctrico en el punto A de la figura. Tenemos dos cargas eléctricas, Q sub 1 y 2. Tenemos el punto A, o sea, tenemos que calcular en este punto el potencial eléctrico. Aquí tengo parámetros de geometría. Aquí me dan el valor de X, me dan el valor de Y y me dan lo que es la altura. Tengo que hacer un tratamiento algebraico, por lo tanto. Entonces, mira, recuerda que si tengo más de una carga, recuerda que el potencial eléctrico es la suma de todos los potenciales eléctricos que generan las cargas en un mismo punto. Entonces, el mismo punto en mi caso es el punto A. Entonces digo, como yo sé que el potencial total se calcula con esto, y yo solamente tengo dos carguitas, entonces solamente tengo que sumar dos potenciales eléctricos. Recuerda que el potencial de cualquier carga, digamos el potencial de la carga N, cualquiera, es igual a K por Q sub N sobre Rn. Esta formulita te la estoy poniendo para que resolvamos el ejercicio. ¿Por qué? En mi caso tengo el potencial 1, entonces el potencial 1 va a estar dado por esta fórmula. Entonces dices K por K, Q sub 1, entonces en vez de colocar Q sub N, coloco Q sub 1 sobre la distancia de la carga 1 al punto. Si esta es la carga 1 al punto A, esta es la distancia que le estoy llamando R1. Lo mismo hago con la carga Q sub 2. Q sub 2 al punto A, K por Q sub 2 dividido entre R2. Listo, así de fácil. Ahora, todo se reduce a calcular lo que son distancias. Yo tengo el valor de estas cargas que me han dado aquí en el ejercicio, pero no tengo R1 ni R2, solo tengo H y X y Y. Entonces, mira, acá lo que voy a hacer es separar por un lado este triangulito de este lado, que lo estoy colocando acá. Por otro lado estoy sacando este triangulito de acá, que lo estoy colocando acá. Tengo el valor de R1 que depende de H y X, el valor de R2 que depende de H también y el valor de Y. Entonces por Pitágoras, porque aquí existe un ángulo de 90 grados, por Pitágoras yo sé que R1 cuadrado es igual a X cuadrado más H cuadrado, igual que R2 al cuadrado es igual a Y cuadrado más H2 al cuadrado. Si despejo R1 me queda esta fórmula, y si despejo R2 me queda esta fórmula. Estas dos ya están listas, calientitas, para ser reemplazadas en esta ecuación de acá. Si hacemos eso, ¿qué es lo que tenemos? Mira, como yo tengo la ecuación del potencial total igual a esto que depende de R1 y R2, y R1 y R2 lo he calculado con el triángulo rectángulo, entonces reemplazo, en vez de colocar R1 coloco esto, y en vez de colocar R2 coloco esto. Aquí podría trabajar un poco más, pero ya esto ya es siempre álgebra vulgar y silvestremente utilizada. Yo creo que tú lo puedes hacer, o puedes dejarlo aquí, o si te hubieran dado datos, reemplazar los datos acá y sacar un valor numérico, o simplemente dejarlo aquí, o podrías factorizar, por ejemplo, el valor de K y tratar de factorizar H cuadrado, ya depende de ti, ¿ok? Vamos con otro ejemplo. Dice, hallar el potencial eléctrico en el punto A. Entonces, y esta es la figura que nos dan. Aquí ya nos dan tres cargas eléctricas, observa. Entonces, como ya nos dan tres cargas eléctricas, entonces nos piden calcular el potencial eléctrico en este punto. Lo que yo estoy haciendo, simplemente para identificar distancias, es nombrar a cada una de estas cargas. Estoy bautizando. Digo, en el nombre de Ariel, yo te bautizo con el nombre de la carga 1. Entonces, este se llama carga 1. Este le voy a llamar carga 2. A este le voy a llamar carga 3, etcétera. Entonces tengo carga 1, carga 2, carga 3. Entonces, como tengo tres cargas y quiero calcular el potencial en este punto, entonces voy a decir que el potencial total es la suma de los potenciales que generan estas tres cargas de acá en este punto.
el potencial va a estar dado por esta fórmula, por esta fórmula y por esta fórmula. K1, K2, etc. Entonces, al reemplazar, recuerda, el potencial es todo esto, el potencial 2 es todo esto, el potencial 3 es todo esto de acá. Entonces, observa que cada uno de estos se reduce nuevamente a calcular lo que es la distancia. Entonces, si me fijo, R1 es la distancia de la carga 1 al punto. Si esta es la carga 1, la distancia de la carga 1 al punto para mí va a ser el valor de C, y C es un dato que me han dado. Entonces, en vez de colocar R1, coloco C. En vez de colocar R2, si esta es la carga R2, yo tengo que colocar el valor de la distancia aquí, y esa distancia yo le estoy llamando B. Para calcular B tengo este triángulo rectángulo por Pitágoras. Yo sé que B vale raíz de 2 multiplicado por C. Entonces, en vez de colocar B, coloco lo que es raíz de 2 por C. Ahora, la distancia entre la carga 3 y el punto A, si esta es la carga 3 del punto A, felizmente también es el valor de C. Entonces coloco C, aquí factorizo, mira, como todas las cargas son iguales, factorizo K, Q, K, Q, entonces tengo K por Q. Y en el denominador también el factor común es C, entonces factorizo el denominador. Si multiplico este por este me da esto, si multiplico este por esto me da esto, y si multiplico esto por esto me da. Aquí podría haber sumado, ¿no? Tengo 2, etcétera. Yo lo voy a dejar aquí, tú puedes sumar en tu casa tranquilamente, esto es muy fácil, son sumar fracciones. ¿Está bien? Espero que te haya servido esta partecita introductoria a lo que es el potencial eléctrico, y estaremos resolviendo más ejercicios relacionados con este tema. Nos vemos hasta la siguiente clase.